Bueno, bienvenidos a un nuevo live. Lo he mencionado hasta la saciedad en entrevistas de radio y en documentales que he hecho. Hay también publicaciones en artículos web, en Facebook, en mi página web. Lo voy a hacer hoy en un live, en la medida de lo posible un tanto breve para explicar pues esta mala interpretación que existe sobre el significado del sionismo, que se ve mucho tanto en la televisión como lógicamente en redes sociales, donde se esparcen los chismes y los bulos como fuego en vegetación seca, ¿no? Cualquier cosa la sacan de contexto o cogen pedacitos de cosas que no vienen a ningún lado, que no vienen de ningún lado. Y es este afán, ¿no?, de tergiversar las cosas cuando en vez de repetir un discurso, de repetir una palabra, una frase, más bien porque no se toman unos segundos, investigan qué significa realmente esta palabra y después la usan, ¿no? Empiezan a repetir cuando dicen el Estado sionista de Israel, ¿sí? O los judíos sionistas, o qué cosa sionista, y utilizan el vocablo sionismo como si fuese alguna especie de definición despectiva o como si fuese algo negativo. La palabra sionismo significa nacionalismo judío, es decir, es la visión del derecho de los judíos de estar en su tierra. Eso es todo. La idea surge con Theodor Herzl en el siglo XX, o sea, entre más o menos 1900 y poco, a 1901, 1912, cuando él toma esta idea que ya existía en el pueblo judío, ¿sí?, de retornar a su tierra, ¿sí?, de que los judíos regresasen a su tierra y se autodeterminasen, o sea, tuviesen una soberanía y se organizasen. Eso era el sionismo. Bien, ahora, alguien podría decir que la definición ya se venía utilizando. Sí, la definición ya se venía utilizando, pero no desde el punto de vista de un movimiento. Sí, no era algo estructurado, era una idea aislada, pero que no tiene que ver con ninguna sociedad secreta, como se suele pensar. Bien, si no viene de una palabra del hebreo Zion, ¿sí?, que es una fortaleza. Uno mira la geografía de Israel, principalmente se ha estructurado por, originalmente, no, el pueblo judío, la región de los judíos era Judea. Luego encima tenía Galilea, si ven en el Nuevo Testamento, hablan de casi todos los apóstoles eran de la zona de Galilea, el mar de Tiberíades, que es el lago Generaset, ¿sí?, Genesaret, dependiendo cómo lo transcriban, ¿sí?, el mar de Galilea, que hoy día lo llaman el lago Tiberíades, ¿sí?, o la zona de Tiberias, que es una zona verde muy bonita, muy fresca. Y más arriba ya estaba Damasco en Siria, ¿sí? Entonces tienen Judea, tienen Galilea y en estas dos partes, la parte de todo eso es Samaria. En el siglo 8 a.C., la región de Samaria era la capital del reino de Israel. Israel se había dividido en dos partes. Entonces es bueno entenderlo porque Israel era una nación compuesta por 12 tribus. Bien, ellos tienen una diferencia más o menos en el siglo 9 a.C., se separan. 9 de las tribus se quedan en la región del norte y se llaman Reino de Israel, y 2 tribus se quedan en la parte del sur y se llaman Reino de Judea o Reino de Judá. Bien, ellos se quedan con Jerusalén. Ellos tienen el templo. La parte del norte forman su estructura de forma muy, digamos, como los religiosos llaman pagana, es decir, no guardaban ninguna relación con ninguna cosa relacionada con la Biblia. Se genera un conflicto y luego los asirios en el año 722 se llevan a la región del norte. A partir de ahí, toda esa zona de ahí se les llama judíos, porque la mayoría eran de la tribu judía. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que en el año 135 los judíos pierden una tercera guerra con los romanos después de 70 años de guerra. Y bueno, pues eso ocurre en el año 132, pero en el año 135 el emperador romano decreta la expulsión de los judíos de la región de Judea, y es cuando inventa el nombre de Palestina, es decir, Filistea, que estaba en Gaza, no tenía nada que ver con Canaán ni con Israel, pero era una forma de borrar el registro de los judíos. Entonces, a partir de ese entonces, los judíos quieren regresar a su tierra. A partir de cuando en el 722 los asirios se llevan a los reinos del norte, se había dividido Israel. Entonces ellos querían regresar a su tierra. De hecho, Jesús
a Yeshua, ellos le dicen, ¿cuándo vas a retornar a las tribus? ¿Sí? Porque se suponía que si Yeshua, si Jesús era el Mesías, iba a hacer que las tribus que se habían ido regresasen. Y entonces ellos esperaban que él reestructurase la nación, que expulsase a los romanos, que motivara a los judíos a levantarse contra los romanos. Y él no hacía nada de eso. De lo que les hablaba era de paz, les hablaba de amor, de la hermandad, ¿sí? de la buena relación con el prójimo. Bien, esto es una de las razones por las cuales hizo que Judas lo traicionase, pensando que a lo mejor en el último momento, viéndose entre la espada para Yeshua, iba a decir a la gente, levanten las armas, luchen contra los romanos, ahora les vamos a mostrar nuestro poder. Pero vio que nada de eso ocurrió, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no?, que ya existía de que las tribus volvieran, las tribus perdidas, se suma, o sea, las tribus que se habían ido, habían sido llevadas por los asirios a la región de Samaria, Damasco, toda esa zona del norte de Siria, en el 722, se suma al hecho de que después, eso antes de Cristo, de que después, en el año 135, los judíos son echados de su tierra, de Judea. Entonces ya eran dos elementos, ¿sí?, de los judíos quieren volver a su tierra, como las 12 tribus quieren volver a su tierra. Entonces eso era algo natural de ellos. Lo que pasa es que eso no se le llamaba sionismo, ¿sí? Eso se le llamaba kibbutz galuyón. Bien, la palabra kibbutz galuyón dejó de utilizarse. Bien, pero kibbutz galuyón, lo más parecido a español, es la reunión de todos los judíos en su tierra. Kibbutz es reunión, ¿sí? Entonces, el concepto de kibbutz galuyón existió siempre. Siempre existió el concepto de kibbutz galuyón, no solo durante 1800 años de los judíos expulsados de su tierra, sino, lógicamente, 700 más del resto de tribus perdidas. Entonces, el kibbutz galuyón siempre existió. Queremos regresar a nuestra tierra, queremos regresar a nuestra tierra. Entonces, la capital de Judea, de los judíos, era Judea, y la del reino del norte era Samaria, pero en realidad era un reino entero, ¿sí?, de 12 tribus. Y la capital de Judea era Jerusalén. Y Jerusalén tenía un punto central, que era el gran monte donde había estado Moisés, el gran monte donde hace 4000 años había estado Abraham. ¿Sí? Cuando Abraham lleva a su hijo, que supuestamente creen que le va a sacrificar, y resulta que hay un carnero que está enredado en unas zarzas, y él hace un sacrificio y está con su hijo pequeño. Bien, eso ocurrió ahí, en el monte Zion. El concepto Zion, la fortaleza Zion, es donde viene el nombre sionismo. Bien, es decir, regresar a Zion. Y en ese monte es donde la deidad Yahweh le dice a Salomón, tú me vas a construir aquí un templo, ¿sí? Y es ahí donde Salomón construye un templo. Cuando alguien va al muro de los lamentos, eso es una extensión que mandó a construir Herodes el Grande para agraciarse con los judíos, pero era una extensión de toda la explanada del templo. Bien, ahí donde ustedes ven el domo de la roca, con la cúpula dorada, donde está Al-Aqsa, todo eso es el monte Zion. Ese es el centro del eje de los judíos. Por eso cuando alguien dice, no, que los judíos están extendiendo el sionismo a México, a Argentina, eso no tiene sentido. México y Argentina no aparecen en la Biblia. No tienen ninguna relación con Judea, no tienen ninguna relación con Jerusalén, mucho menos tienen relación con Sion. Está todo eso basado en la región que te describe la Biblia. Esa es la región de ellos. Esos países no tienen absolutamente ninguna relación con la promesa, bien, ni con la región que se les prometió a ellos. Entonces el concepto surge de ahí. Simplemente kibbutz galuyón deja de utilizarse dentro de la cultura hebrea y empieza a hablarse de sionismos, ¿sí? Entonces el sionismo, ¿sí?, es lo que en Europa empieza a considerarse como una especie de movimiento de tratar de influir en la política, tratar de influir en personas importantes, influyentes, para decirle, oye, ¿por qué no regresan a los judíos a su tierra? ¿Sí? Entonces el asunto era que todo eso estaba bajo ocupación otomana. Bien, entonces Theodor Herzl se reúne con el Papa, creo que en ese entonces era Pío XII, si no me equivoco, y le pide su bendición para poder llevar a cabo esta misión. Esto es un tanto irónico porque en realidad es como pedirle al diablo que te ayude con una misión. Y cuando digo diablo no es porque eufemísticamente quiera tratar de insultar a la Iglesia Católica, sino porque precisamente la Iglesia Católica, uno de los objetivos que tiene el Papado del Vaticano es tener Jerusalén como capital de su reino. Ellos quieren crear el gran reino de Jerusalén, que es lo que intentaron durante las cruzadas, ¿sí? Las 7, 9 cruzadas contra los árabes, mayormente contra los sarracenos, tenían por objetivo recuperar Jerusalén. ¿Pero para qué quieren recuperar Jerusalén? Porque Roma no tiene ninguna relación con el concepto bíblico. Jerusalén sí. Si el Papa logra tener su sede en Jerusalén, si logra construir el templo y logra sentarse como si fuese el mandamás,
eso sería mucho más realista. Entonces ya no sería simplemente una figura religiosa de una iglesia, de una religión, sino sería la figura más importante también para el judaísmo. Podría presentarse como Mesías, también sería para el Islam, es decir, podría presentarse como el rey del mundo también en el ámbito religioso. Pero mientras esté haciendo en Roma no es relevante, tiene que hacerlo en Jerusalén. Y esto es un proyecto viejísimo, tiene miles de años, o sea, miles de años, viene hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, pedirle el favor a Roma que le ayude con esto es un tanto irónico, porque si precisamente algo quiere el Vaticano, ¿sí?, es que entre judíos y musulmanes se destruyan, para que de la ceniza de todo eso ellos puedan reconstruir un templo ahí y el Papa pueda utilizar a Tierra Santa como su nueva sede, desplazarla. Esos son los proyectos secretos de ellos, ¿sí? Entonces, para la Iglesia Católica, la existencia de los judíos y la existencia de Israel es una molestia porque no se ajusta con sus planes. De hecho, es interesante porque desde hace muchísimo tiempo, especialmente desde los años 60 y 70 del Vaticano, se iban a tomar un café y los jefes, los jeques árabes, musulmanes les contaban, les decían o se abrían, que simplemente después les decían ellos, les decían de que ellos puedan enterarse de estos planes, pero nunca lo refutaron, nunca le interesa al Vaticano el Islam. Bueno, les interesa, simplemente es como, sí, somos aliados y el Islam es bueno, porque quieren que ellos sirvan de perfecto, ¿sí?, para sus fines, para poder atacar a Israel, porque la cúpula de la Iglesia Católica tiene el interés de que el Islam destruya al pueblo de Israel, lo elimine, para entonces poder ponerse ahí. Y alguien diría, sí, pero que los islámicos no van a dejar que los católicos árabes, y cuando todo eso quede en cenizas, que es el establecer el gran reino de Jerusalén, con el Papa como líder. Esto es una idea que ellos llevan mucho tiempo fraguando, pero lo hacen en silencio. Y a partir del siglo XVI es cuando ellos empiezan a querer dar forma. Y es cuando nace la organización que llaman Jesús, en realidad los jesuitas. Bien. Y los jesuitas nacen con el pretexto, o bueno, no el pretexto, no utilicé la palabra pretexto, sino con el fin primero, 1515 y 1535, que nace el protestantismo, nace el calvinismo seguidamente. Entonces nacen los jesuitas para contrarrestar esto. Igual que la francmasonería surge de los rosacruces protestantes para, esta lucha de poderes, ¿no? La monarquía británica contra el poder del papado. Entonces, ¿cuál es uno de los puntos que tienen aquí principales? Mientras existe el protestantismo, con todas sus ramas, evangélicos, adventistas, metodistas, infinidad de ramas, de ramificaciones. Bien, y eso incluye mormones, testigos de Jehová, aunque no sean protestantes. Todos estos grupos tienen que estar unidos bajo el ecumenismo, sin eliminarlos a ellos, porque ellos son es como una tradición interna, ¿sí? Porque Martín Lutero traía un pacto que Alemania se volvió protestante. Y muchos sospechan de que ellos mismos, la propia Iglesia Católica, utilizó a Adolf Hitler, ¿sí?, para poder provocar una guerra a través de la cual Alemania fuese destruida. Y eso fue a través de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fue destruir Alemania porque Alemania era un país protestante. Ellos por eso apoyaban a Mussolini en Italia, por eso apoyaban a Franco en España. Todo esto fue la Iglesia Católica siempre motivando esto. Entonces era la destrucción de los protestantes a nivel mundial. Y de hecho dejaban que en Estados Unidos los presidentes fuesen protestantes. Que hagan lo que quieran, pero quien está en el poder son los jesuitas, o sea, los católicos, que son los que controlan los medios de comunicación, los que controlan el cine a nivel del mundo, ¿sí?, el sistema judicial. Entonces tienen que eliminar el protestantismo, y luego queda una segunda figura importante que ellos tienen que eliminar, y una tercera. La tercera es el Islam, pero la segunda es el judaísmo. Los judíos, no como religión, sino como etnia. ¿Por qué? Porque la sola existencia del pueblo judío es un peligro para la figura de la Iglesia Católica. Y esto quedó patente a través de Martín Lutero. Cuando de hecho, ellos inventaron que Martín Lutero era antisemita, y eso no era cierto. Martín Lutero no era antisemita. Ellos inventaron libros, ¿sí?, a través de los cuales difamaban a Martín Lutero diciendo que él era antisemita. Martín Lutero nunca fue antisemita. Bien, la Iglesia Católica se dedicó a escribir libros falsos, inventándose los protocolos de los sabios de Sion. Con esto lo que buscaban era crear lo que hasta el día de hoy es una idea equivocada de los judíos y del concepto de sionismo. Y es una historia donde los jesuitas cuentan sus planes, pero no dicen jesuitas, ponen judíos. Y de hecho en una parte de los protocolos de los sabios de Sion ellos ponen a todos estos
son los jesuitas. Es decir, ellos lo están diciendo a la inversa, es como Harry Potter, a la inversa. Eso sí significa que lo que están reconociendo los jesuitas en el libro es que los únicos que podrían tirar por tierra todos los planes jesuitas y la Iglesia Católica de controlar el mundo son los judíos. ¿Por qué? Por lo mismo que empieza a ocurrir con Martín Lutero. Martín Lutero empieza a tirar por tierra todas las doctrinas de la Iglesia Católica. Pone un panfleto y dice esto no es así por esto, por esto, por esto. Y crea un cisma teológico. La gente empieza a ver que hay muchas cosas que son coherentes que está diciendo Martín Lutero. De hecho, tuvo que huir. No lo mataron, pero a mucha gente sí que estuvo con él los mataron. Muchos de los que trataron de traducir e imprimir la Biblia en otros idiomas los mataron. O sea, él fue protegido. Y él fue un ejemplo de que la Iglesia Católica no era infalible. Había sido infalible durante los tiempos oscuros, pero cuando empieza el renacentismo y la libertad de culto, ahora tú podías ser artista, podías cantar, podías bailar. Las mujeres que quisiesen hacer lo que quisiesen ya no iban a ser ya más brujas, no las iban a quemar al fuego. Entonces ahora ya podías hablar de otros planetas. Antes Galileo Galilei, adiós, ¿sí? Giordano Bruno, adiós, bien. Es asesinar a personas solamente porque decían que la tierra no se encargan de las grandes construcciones monumentales, son los que quedan pendientes, ¿sí? Con los que va a estar luchando los jesuitas. El Islam lo va a dejar al final para que se destruyan mutuamente con los judíos en su plan. El asunto es que lo que a ellos les preocupa es si el día de mañana los judíos se unen, si dejan de pelear entre ellos, y ahora que hay un Estado de Israel, deciden exponer teológicamente la verdad bíblica, se viene abajo la Iglesia Católica. Bien, el Islam quiere destruir la Iglesia Católica, no les sorprenda que eso es un plan ya establecido, y infiltrarse en Europa y acabar con el cristianismo, sea católico, sea protestante. Entre musulmanes y judíos se destruyen, porque le tienen miedo a los judíos. ¿Qué es lo que ocurriría si los judíos dejasen de pensar entre ellos, si hubiese una objetividad teológica donde se pusiesen de acuerdo con los protestantes para refutar a la Iglesia Católica? Se vendría abajo toda la estructura de la Iglesia Católica. Mire, todo desde la estructura política del Vaticano, la forma en la que se viste el Papa es antibíblica. El concepto del culto al domingo, eso es antibíblico. El primer día de la semana es el domingo. El día santo es el Shabbat, cuando se pone la primera estrella. El sábado no es el domingo. El asunto del culto a María, eso es idolatría. El asunto del Vaticano, donde tú te muevas, son estatuas. Es violación del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos ni le darás culto, y no te inclinarás a las estatuas que tú mismo hayas fabricado ni les rendirás pleitesía. Y así sigue la lista. Dice Jesús mismo: porque no tendrás padre ninguno, ni a ningún padre lo llamarás en la tierra, porque tú solamente tienes un padre, el que está en el cielo. Entonces, porque llaman padre, el Papa. Bien, y así pueden seguir, porque él dice que es el emisario entre Dios y los hombres. Pablo dice que no, porque solamente tenemos un representante en la tierra, que es Jesucristo. Entonces, pues si uno observa todas las estructuras de las enseñanzas del catolicismo, todos los concilios ecuménicos, la estructura, el sistema, la Iglesia Católica no tiene ningún sentido. O sea, ¿por qué están ahí si ese llamado se le dio al pueblo de Israel? ¿Por qué ellos usurparon un papel que no les correspondía? ¿Por qué tradujeron la Biblia al latín si nadie hablaba latín? Casi todos eran ilustrados, para que la gente no leyese la Biblia y se rebelase contra la Iglesia Católica. Entonces, todo esta estructura y este plan, ¿sí?, que hayan llevado a los jesuitas, es precisamente de por qué siguen financiando, igual que Irán, financiando esta propaganda donde se forma el término sionismo, y la gente no debe protegerse. Es la visión falsa que ha creado la Iglesia Católica para desviar la atención. De hecho, desde el momento mismo que los jesuitas se inventaron el libro Los Protocolos de los Sabios de Sion, que no es original, es una copia, ¿sí?, de un escrito anterior, que no tiene absolutamente nada que ver, que creo que es de Maquiavelo y Montesquieu, ¿sí? Diálogos en el infierno o algo así me parece que es que se llama. Exactamente es una copia, ¿sí? Exactamente una copia. Bien. Entonces cogieron esto, lo escribieron en Francia posiblemente en 1870 y lo enviaron a Rusia, a los pogromos y a la fuerza de seguridad política secreta rusa. Y así empezaron estos pogromos y persecución en Polonia, en Rusia contra los judíos en los tiempos de Catalina la Grande. Y Hitler tomó este argumento para alimentar este asunto, y después los países musulmanes tomaron el mismo elemento como recurso. O sea que a través de un bulo contra Israel y contra los judíos, basada en un bulo, un libro que no es cierto y que es jesuita, y tal es así el éxito de la mentira, que
nadie volvió a hablar de los jesuitas. Hasta ese día, hasta el siglo XIX, todos los males del mundo que ocurrían en Europa, la gente ya señalaba a los jesuitas. Libro que se escribía de divulgación contra los jesuitas. Católico que desertaba, hablar de los jesuitas. Jesuita que desertaba, hablar de los jesuitas. O sea, todo el mundo, o sea, toda la información que había, todo lo que se hablaba, o sea, lo que había la teoría de la conspiración, en Europa hasta el siglo XIX, todo apuntaba siempre a los jesuitas. Pasa tal cosa, jesuitas, pasa tal otra, jesuitas. De hecho, cuando ocurrió el incendio de Roma, automáticamente, en 1666, automáticamente dijeron fueron los jesuitas. De hecho, hacían panfletos, dibujos, publicidad, memes, atacando a los jesuitas. Entonces los jesuitas decían, no podemos hacer nada porque ya todo el mundo sabe nuestros planes. Y se traiciona, ¿sí? Deserta mucha gente de nuestras filas, mucha gente importante, sacerdotes, cardenales, obispos, arzobispos, le contaban a la gente, liberaban información, decía, sí, estos son los planes que tienen los jesuitas, ellos quieren dominar el mundo, ellos quieren poner a la figura de poder en el papado, básicamente el anticristo va a surgir de Roma. Entonces ellos no podían seguir aguantando esta publicidad, dijeron, tenemos que desviar la atención, vamos a inventarnos un nuevo enemigo, un enemigo que esté de moda, que pueda ser un enemigo, ¿cómo se podría decir? Una leyenda urbana, ¿sí? Y vamos a centrar toda la atención y vamos a recorrer, a tomar todos los medios y a orientar toda la distracción de la gente hacia allá, para que dejen de mirar hacia nosotros porque no podemos ni respirar y continuar con nuestros planes. Entonces ellos son los que empezaron a atacar la francmasonería, que era la francmasonería contra los Illuminati, contra los sionistas, contra los soviéticos, o sea, era buscar cualquier enemigo, pero que nadie se fijase en los jesuitas. Y de hecho, si yo les pregunto, ¿qué saben ustedes de los jesuitas? El 99% de la gente no tiene ni idea quién carajo son los jesuitas. Habrán oído algo por ahí, pero no saben nada, ni de su historia, ni de sus planes. Ahí está el éxito de lo que ellos lograron a partir del siglo XIX. Lograr distraer absolutamente a las masas para que dejasen de investigar sobre ellos, para que dejasen de saber cuáles eran los planes de los jesuitas, que básicamente es establecer un gobierno mundial con el Papa a la cabeza como jefe, es decir, el anticristo. O sea, cualquiera que estudie estos temas descubre que se está refiriendo al tema del antimesías. Bien, y que todo esto vendría a través de ellos. Y ellos mismos van a ser destruidos por el Islam. Bien, o sea, todo esto está incluso profetizado. Esto ya lo dijo la Sibila griega en el siglo I y el siglo II. Así que bueno, importante este punto que quería compartir, informar para que se conociese esta temática, ¿no? Porque hay tanta desinformación con el asunto de los protocolos, ¿sí? De los sabios de Sion, y en realidad es un bulo. De hecho, ustedes mismos pueden investigar y darse cuenta de que así es. ¿Vale? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna cosa que quieran comentar. Creo que ya había comentado en su momento que un dato interesante que el propio Ayatollah Khamenei, cuando él toma el poder y derrocan al gobierno del Shah en Irán, ellos dicen es hora de empezar con la yihad. Hasta entonces el concepto de la yihad no estaba desarrollado. Es Irán el que levanta el movimiento de la yihad, que en las profecías islámicas, que les invito a que lo investiguen, determinan que es Irán el que va a levantar y va a iniciar el apocalipsis. Bien, así que fíjense qué ironía. No tiene absolutamente nada que ver con esto que dicen en las redes sociales. Israel esto, Israel lo otro, Israel no tiene absolutamente nada que ver. Israel, irónicamente, es la única nación del mundo y la única fuerza del mundo que actualmente está frenando la agenda Kalergi. Es la única nación que está frenando el expansionismo del Islam, el objetivo que tienen de iniciar el apocalipsis. Es la única nación que lo está haciendo. Cuando Estados Unidos les apoya, cuando lo están haciendo de forma correcta, les apoyan. Bien, por eso es por lo que tienen tanto ataque, porque Israel está evitando que se lleve a cabo lo que ellos llaman el nuevo orden mundial, ¿sí? O el gobierno mundial del anticristo. Israel no está colaborando para que esto pueda salir adelante. Bien, por eso es por lo que le hacen la guerra con los medios de comunicación, difamaciones en redes sociales. Entonces ahí se alían el Vaticano, se alía la Agenda 2030, se alía la financiación de Irán, que no les falta dinero para financiar porque es uno de los principales proveedores de petróleo del mundo. Entonces no tienen problema de financiación. Israel no tiene la capacidad. Igual le pasó a la Unión Soviética cuando cayó. ¿Sí? No tenían ya el control sobre los medios de comunicación, así que los medios de comunicación se te tiran al cuello y empiezan a darte fuerte, como le pasó a Donald Trump. Tú puedes tener el mejor ejército del mundo, pero si no controlas los medios de comunicación, te van a estar difamando, y después esas difamaciones
se riegan en las redes sociales, sin filtros, lamentablemente. Entonces, bueno, hasta donde pueda llegar esta información, que ustedes también la investiguen, no se crean las cosas porque yo las digo, investiguen, tomen nota. Mira qué interesante lo que dijo Freddy. Vamos a investigar, vamos a averiguarlo. Y participen de lo que vuestro corazón les dicta, para que ustedes también difundan la verdad y ayuden a que haya menos desinformación. ¿Por qué? Porque se está alimentando un odio mundial que al final nos va a destruir a todos. Si nosotros estamos dentro de una habitación y a unos les siembran odio hacia los otros y están todos encerrados en la misma habitación y estos van a atacarles, ¿qué creen que van a hacer los otros? Y al final se van a matar entre todos. Vivimos en un mismo planeta. Si nos ponen odio hacia otra parte del planeta, al final nos afecta a todos. Entonces no se trata de que sea Israel, se trata de que sea quien sea. No podemos consentir que estén fomentando el odio entre nosotros dentro de nuestro propio planeta, porque nos afecta a todos. Bien, entonces les invito a que investiguen, averigüen, ¿sí? Bueno, voy a mirar aquí si hay algún comentario que quieran comentar. No sé si alguien quiere subir. Javier, vi que subiste por aquí, estás. No sé si quieres subir un momentito y hacer alguna pregunta, comentar algo. Qué calor. De hecho, una de las cosas interesantes cuando el Ayatollah Khomeini sube al poder en Irán después de derrocar a los Shah, que empiezan con la yihad, que fue el primer operativo que llevaron a cabo. Entrenaron a un individuo, lo pasaron por Bulgaria para que pareciera que lo habían entrenado los radicales de Bulgaria, lo llevaron a Moscú para que pareciera que había estado entrenado por ellos, evitaron cualquier rastro que pareciera que él había estado en Irán o en Siria, y después lo llevaron a Roma. Cuando el Papa Juan Pablo II estaba en una audiencia pública, el tipo salió y le pegó varios disparos, casi lo mata, tuvieron que intervenirle rápidamente. El Papa le pidió a varios servicios de inteligencia y los contactos que tenía que averiguara quién estuvo detrás de todo eso, y ningún servicio de inteligencia pudo descubrirlo. Solo dijeron, creemos que posiblemente fueron los búlgaros, ¿sí? Apoyados por los soviéticos. No había manera de rastrear quién pudo haber estado detrás del intento de asesinato del Papa. Pese a que desde el mandato de Ronald Reagan, el director de la CIA, todas las semanas le daba un informe completo al Papa de todos los operativos de la CIA. Para que me digan a mí, ¿cómo es eso posible si es un Estado independiente? O sea, básicamente eso se podría ver como traición. Tú no puedes estar dando información secreta de tu gobierno a un organismo independiente, pero esa fue la relación y el acuerdo que hicieron con Ronald Reagan. Y la CIA le pasaba toda esa información. Y en toda esa información le dijeron, no tenemos conocimiento de quién pudo haber estado, no hemos encontrado rastros. Sin embargo, el Mossad, que trataba hacía mucho tiempo de infiltrarse en Roma y que no encontraba que el papado aceptase el Estado de Israel, dijeron, nosotros les colaboramos y les decimos la verdad. Estamos tratando de mejorar las relaciones. Y el Mossad averiguó y resultó que era Khomeini. O sea, que era el proyecto de la yihad, ¿sí? Y el Mossad fue el único servicio de inteligencia que se lo pudo contar al Papa. Y luego el Papa lo confirmó cuando entró en prisión, donde estaba el tipo que lo intentó asesinar, y se lo confesó, que había sido directamente de parte de Irán. Bien, entonces esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque demuestra que por mucho que salga ahora León XIV diciendo es que el Islam esto y lo otro, en el fondo ellos saben que ellos están alimentando a la serpiente que los va a devorar a ellos mismos. Simplemente de momento la devoran porque les sirve a sus intereses contra Israel. Pero eso es todo. Y aparte de que el Papa, todo esto es una cuestión política. Bien. Entonces ellos siempre tratan de lavarse las manos, quedar bien, quedar como el santo pontífice, el representante de Dios, todo muy bonito. Ellos tienen que jugar con ese lavado de imagen. A ver, Brenda pregunta, ¿será que se haría el tercer templo como se dice? Es probable que se llegue a construir un tercer templo, sí. Habría que jugar con cierta filosofía muy astuta, considerando que un tercer templo, si se plantea como un lugar tanto para judíos como para musulmanes, e incluso de reverencia de los cristianos, sería algo positivo. Es decir, depende mucho del enfoque que se vaya a presentar y cómo se pudiese enfocar. Por ejemplo, los acuerdos de Abraham, ¿son los de Abraham? Sí, creo que son los de Abraham con Arabia Saudí. Tienen la ventaja de que Arabia Saudí es un peso pesado entre el mundo musulmán. Entonces, podrían llegar a alguna forma de acuerdo que ellos sirvan de intermediarios, ¿sí?
¿sí? Para lograr reconstruir el templo, porque ese es el principal dilema de Israel, o no de Israel, de la sociedad religiosa, porque en realidad a ellos les importa poco este asunto, pero la sociedad religiosa, que es como ponle, 25% de la población judía en Israel, ellos quieren la reconstrucción del templo, y tienen la financiación, tienen la estructura, tienen los levitas. Hay rumores de si saben dónde está el arca de la alianza escondida. La cuestión es que, porque esa zona está vigilada por el ejército solo para acceso de los musulmanes, que es donde está la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Tocar ese sitio implica una guerra absoluta contra todos los musulmanes. Entonces, el sitio implica una guerra absoluta contra todos los musulmanes. Entonces, hay que buscar una forma estratégica de plantear construir el templo en un sentido de que nos beneficia a todos. O sea, hablo de ellos, a mí no me interesa, pero que beneficie a la parte judía y que beneficie a los musulmanes, que los musulmanes están teniendo acceso. Es un tema delicado, es un tema complejo, no lo veo imposible. Creo que depende más de alguien que tenga labia, que tenga mucha astucia y que sepa plantearlo de manera adecuada. A ver, si Odolal nos dice Israel, ¿por qué amenaza a los Estados Unidos? Pero no en el sentido de amenaza, simplemente hay mucha retórica y mucha discusión, especialmente porque la parte del gobierno de Israel que está apoyando los operativos militares estaba esperando más apoyo de parte de los Estados Unidos. Entonces el hecho de que Estados Unidos firme un acuerdo genera conflicto con Israel. Ahora Israel tiene que hacer las cosas solo, ahora Israel va a quedar mal en la opinión pública porque se supone que hay un acuerdo de paz, pero ahora lo tiene que hacer él sin el apoyo de Estados Unidos. Trump no está de acuerdo con seguir estos operativos. Entonces ya es un tema un poco complejo porque, a ver, dentro de la visión de Trump, que es un empresario, no es un político, Siria, Irán ya quedó, o sea, todas las estructuras de Irán que suponían una amenaza han sido destruidas. Para él no tiene sentido continuar con este conflicto. El asunto del Líbano es muy complicado porque a diferencia de Gaza, en Gaza jamás acaba con su gente, acaba astuto. Hezbollah da escuelas, Hezbollah da ayudas, Hezbollah interviene en la política positivamente, Hezbollah invierte en hospitales, entonces Hezbollah se gana a la gente, jamás acaba con todo el mundo, le importa todo un bledo. Entonces Hezbollah tiene una importancia relevante, muy relevante dentro del Líbano, a tal grado que tiene mejor ejército que el ejército del Líbano y también influye en la parte económica. Entonces, si se desmantela Hezbollah, puede caer la estructura política de todo un país. Entonces, ahí es donde también Trump dice hasta qué grado ustedes lo que están haciendo es consecuente. ¿Cuál es el dilema con Israel? Que Israel sabe hace muchísimo tiempo que Hezbollah ha estado haciendo túneles también que atraviesan los altos del Golán hasta Israel. Sabía hace mucho tiempo lo de los túneles, los cientos de túneles de Gaza hacia Israel. 20 años de construcción de túneles con financiación extranjera, túneles muy bien elaborados, donde pueden pasar rockets, misiles, contrabando, todo tipo de armamentos, soldados, hasta el otro lado. Es una amenaza, es como si tú dejas que tu vecino que está al lado, que está medio mal de la cabeza, empiece a construir túneles, ¿sí? Y ramados como un hormiguero y pase por debajo de tu casa. Si pasa por debajo de tu casa, ustedes saben lo que podría hacer, poner bombas ahí debajo y revienta todo. Es una completa locura. 20 años han tenido para construir esto, no solo también Hezbollah en el Líbano. Y no sé, y no lo descartaría, que también Fatah, porque ellos pueden parecer muy pacíficos, pero ellos también tienen su radicalismo, porque Fatah fue levantado por Yasser Arafat. Que Yasser Arafat lo único que le interesaba era la destrucción de Israel, a pesar de que él no es de la zona. La cuestión es que ellos ya sabían esto incluso antes del ataque del 7 de octubre. Entonces, es un tema complejo que aunque venga Trump y les plantea el gran problema, no se trata de que hay un conflicto porque nos llevamos mal y nos dimos 3 cachetadas cada uno. Se trata de que el Amán, el Servicio de Inteligencia Israelí, ya le ha dado pruebas suficientes, y lo sabe también el Mossad, que esta gente está construyendo túneles que llegan hasta Israel y son túneles que van a utilizar para destruir Israel, metiendo armamento, bombas y todo eso. Entonces, el punto es, ¿de qué nos sirve a nosotros hacer un tratado de paz si cada día de paz es tiempo que ellos tienen de tregua para seguir extendiendo los túneles, recibir más financiación de Irán para todo esto? Y lo mismo pasa con Irán. Ellos dicen, no, el conflicto, Irán quedó desmantelado. Sí, pero sigue estando el régimen ayatolá.
y todo lo tienen bajo tierra en túneles, en búnkers, ellos se mueven bajo tierra. Así que tú ahora les das tregua y eso es tiempo que ellos tienen para reconstruirse, para readaptarse, para volver a empezar de cero, porque ellos no van a cambiar de forma de pensar. Ellos jamás. Y el régimen ayatolá, ellos lo tienen en sus documentos fundacionales. Vamos a destruir el pueblo sionista, vamos a destruir Israel, no vamos a buscar la paz. No está, y por encima de todo, como dicen los acuerdos de Hezbollah, de Hamas, no estamos de acuerdo con la partición de la ONU. No queremos la existencia de los judíos, no queremos que estén aquí, y la única respuesta es el uso de las armas. Pues si ya vienes pensando de esa manera, que no estás de acuerdo ni en el territorio, ni en el reparto de cada uno su tierra, ni estás buscando la paz, pues ¿qué otra política hay? Tu única forma de pensar es destrucción de otro pueblo. Pues el otro pueblo no le queda otra decir, pues compadre, vamos a tener que acabar con ustedes. Pero lo que es el régimen, no el pueblo, ¿sí? Que esa es otra historia ya de propaganda, que se pongan a atacar a Israel, que se mata a niños. Y sí, eso ya es la propaganda precisamente de todos estos medios que trabajan con la Iglesia Católica, de la Agenda 2030 y la financiación de Irán. Pero no es lo que está pasando en realidad, lo que les he explicado muchas veces. El mejor ejército del mundo, pudiendo pegar 3 bombazos, ¿sí? En 24 horas se acaba con Gaza, se pega 2 años y medio entrando puerta por puerta a cada casa. Si es un exterminio ya lo habría hecho. ¿Para qué gastan tantos recursos y tiempo? Porque están buscando hacer las cosas de forma quirúrgica. A ver, alguien comenta aquí, Julián Sabugal. Julián. Hablamos, ¿qué tal? ¿Cómo va eso en Colombia? ¿Todo bien, parcero? Hablamos del anticristo. Esa es la venida de lo que hablan que va a ser la segunda venida de Jesucristo. Sí, bueno, sí, una media conciencia. Pero si lo queremos adaptar también a la parte de geopolítica, sí está relacionado. José Maldonado, el libro que mencionaste de Maquiavelo. ¿Cómo es que se llama el libro? Diálogos en el infierno, ¿puede ser? Métete en internet y busca Origen de los protocolos de los ángeles de Sion. Y te va a decir, y te va a dar información de que es una de la versión oficial. La parte que yo les he contado a los jesuitas no aparece en Wikipedia. Que de hecho, como Wikipedia uno mismo puede entrar y modificar, ellos modifican y alteran muchos datos. Entonces hay muchas cosas que están alteradas cuando se trata de cosas que puedan beneficiar al Islam y que puedan perjudicar a Israel. Creo que es Diálogos en el infierno de Maquiavelo y Montesquieu. Si no me equivoco en la... O sea, yo no lo... O sea, no me acuerdo exactamente el dato, pero me parece que es Diálogos en el infierno. Ahora, bueno, no sé si lo puedo mirar un momento. A ver, ¿cómo es? El nombre exactamente. Sí, que igual lo pueden buscar. Sí. Pasa que tengo aquí el internet trabajando en 2 áreas distintas. A ver. Bueno, por ejemplo, internet te dice que es un panfleto falso antisemita publicado por primera vez en 1903 en la Rusia zarista. Bueno, yo tengo entendido que es incluso anterior. Es 30 años anterior, se escribe en Francia y se manda precisamente a las fuerzas del orden represivo soviéticas. En todo caso, el punto es el mismo. A ver, Wikipedia, si no está alterada. A ver, ¿dónde está? El origen, la creación. ¿Dónde está? Bueno, hay una parte que te dice que básicamente es una copia de otro libro. Bueno, yo más bien los invito a que lo investiguen ustedes, lo lean, porque si no aquí pierdo un poco de tiempo. Vale. Está basado en Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Sí, ese idioma. Por eso dice que el idioma original ruso y francés, que es la teoría que tengo yo, que no es Rusia y después Francia, sino que nace en Francia, en París, y de Francia lo llevan a Rusia, lo traducen al ruso, y ahí es donde lo utiliza la Rusia zarista, y luego la Alemania nazi aprovecha el mismo recurso, y luego el Islam, y así va soltando de un lado para otro para lograr persuadir la atención de la gente. De hecho, fíjense que le habla de la francmasonería a los judíos, pero precisamente los judíos no tenían acceso a la francmasonería.
francmasonería no permitía negros, ni mujeres, ni judíos, nada. Era un grupo completamente cerrado. Bien, a ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Alguna pregunta que tengan antes de concluir? A ver, Brenda comenta, también se habla de una tercera guerra mundial, primero económico y luego con estos bombardeos de Estados Unidos. A ver, sí, esto lo he explicado hace mucho tiempo. Una tercera guerra mundial que posiblemente implique, o sea, que estalle o inicie con, con un punto entre Irán, Turquía y Rusia con Europa del Este. Así como posiblemente inicie con Estados Unidos, que o sea, Estados Unidos iniciaría la parte del uso de armamento nuclear y sería una guerra entre Estados Unidos y Europa del Este contra Rusia y China, ¿sí? Aunque también muchos conflictos dentro de Europa. Y serían muchas cosas. En este conflicto, en ese periodo, Israel es el único que sale bien parado. De hecho, Israel se va a convertir progresivamente en los próximos años, desde ahora, en la nación más poderosa del mundo, pese a ser tan chiquitita. Donde Israel va a tener el problema es en la Cuarta Guerra Mundial, que ya no hay armamento nuclear, que ya no está Estados Unidos porque va a ser traicionado internamente, por así decirlo. ¿Sí? Entonces Estados Unidos tiene una guerra civil interna, colapsa y no puede ayudar a Israel. Entonces Israel se ve solo contra la OTAN, contra Irán, contra China, contra Rusia, contra todos los países. Sí, es una guerra que van a intentar destruir y exterminar completamente a Israel. Y es ahí donde se cumplen muchas de las profecías que dicen que el Señor desciende del cielo y liberará a su pueblo, etc. Bien, pero eso ocurre después, a finales del Apocalipsis, si lo queremos llamar así, el concepto del Armagedón. Bueno, ¿qué más? ¿De dónde se copió el libro Los Protocolos de Saber Decisión? Sí, bueno, ya lo comenté. Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. A ver, ven la pregunta. Entonces hay ciertos intereses en países que están siendo atacados por poder. Lo que pasa es que hay mucha corrupción a nivel mundial y muchos intereses detrás. Sí, es un tema muy complejo. Bien, Israel le interesa su supervivencia, es lo que principalmente le interesa a Israel. El resto de cosas son beneficios indirectos con otras naciones para protegerse ellos mismos. Básicamente, el asunto de Israel es su protección, es en realidad lo que les importa a ellos. Luego que existan judíos por aquí o israelíes por allá que tengan sus propios intereses, eso ya es cosa de ellos. Los principales dilemas son el poder de los jesuitas y la Iglesia Católica, ese es uno de los ejes principales, ¿sí? Que tiene mucho que ver también con el Apocalipsis, aunque ellos, por las profecías, también un problema, especialmente como lo estamos viendo ahora, y también un movimiento masivo. Pero ese es Rusia, que quiere hacer las cosas a su manera. Otro de los ejes es China, que quiere tener el control de los mercados, ¿sí? Luego otro eje es toda Europa, que está podrida. Otro de los ejes es Estados Unidos, que tiene un problema que 50% quiere hacer las cosas bien, y otro 50% está podrido, y está todo esto entremezclado. Es como ¿cómo se dice? El proverbio este donde le dice Yeshua, díganle dejen que los ángeles se encarguen de cuando el trigo crezca y se sepa si es cizaña o si es trigo. Porque si lo cortan al principio podrían cortar la cizaña con el trigo. Déjenlo hasta el final para que sepan distinguir entre lo uno y lo otro. Y la cizaña entonces se quema al fuego. Entonces a veces hay que dejar que ciertas cosas ocurran. El colapso que estaba comentando, que posiblemente ocurra dentro de algunos años en Estados Unidos. Posiblemente después de Trump, posiblemente después de quien le pueda seguir a él. Que estructura los Estados Unidos, económica, estructural, militar, todo se viene abajo en Estados Unidos. Bien, y es precisamente porque tiene que haber una purga interna por la cantidad de corrupción que hay dentro de Estados Unidos. Hay mucha putrefacción. Esto de Jeffrey Epstein, el asunto de Didi, es solamente la punta del iceberg que se ve ahora mismo. Pero ¿por qué no hay un colapso sistémico y total ya? Porque hay mucha gente con buenas intenciones en Estados Unidos. Hay muchos grupos religiosos que tienen buenas intenciones, hay mucha gente que quiere realmente hacer las cosas bien, pero como todo eso está tan entremezclado, es difícil porque no puedes distinguir entre este y el otro. ¿Sí? O sea, si se pudiesen separar uno para la derecha y otro para la izquierda, dices, vale, yo sé dónde lanzar la bomba, pero cuando están todos entremezclados no puedes actuar de forma arbitraria porque puedes herir a justos por culpa de los injustos, ¿no? Entonces ese es el asunto que tiene Estados Unidos, que es la última pieza fundamental que tiene que colapsar, pero cuando colapse la gente buena tiene que largarse a los Estados Unidos. Por eso dice, sal de esta tierra, de esta gran ramera, pueblo mío, para que no caigas en las plagas de ellas, porque en un día serán quemados, consumidas todas sus riquezas. Bien. Así que eso es un tema complejo.
Bien, pero estos son los ejes principales que tienen que colapsar. Y luego está, lógico, también la nobleza veneciana, pero ellos simplemente son los que están en el poder estructural, mantienen el poder, les interesa mantener el poder, pero nadie los ataca a ellos porque ellos no están molestando a nadie, simplemente controlan el poder del mundo. A ver, no sé si hay alguna cosita más por aquí. Ah, André, ¿qué tal? Entonces el sionismo es un estado puro, no es malo, ¿verdad? Sionismo es nacionalismo judío, es el derecho de los judíos a la autodeterminación y a estar en su tierra. Eso es realmente sionismo. ¿Sí? Lo es información jesuita de que si hay una sociedad secreta que se llama sionista, eso es un bulo, eso no es real. Eso lo estamos usando es como propaganda de difamación, ¿sí? Y para generar conflicto. André pregunta, ¿por qué Israel es muy próspero? ¿Qué ha hecho a nivel colectivo para que sean buenos en todo? Bueno, eso es un poco exagerado. Lo que pasa es que Israel lleva 70 años, centrándose en su propio crecimiento interno, aprovechando el Antiguo Testamento como recurso estratégico para crecer. Entonces, cuando tienes esta idea de que lo que hay fuera te puede atacar y que si trabajas en equipo y ayudándote puedes crecer, pues creces bastante rápido. Esa es en realidad la idea. Lo han hecho trabajando en equipo. Eso es lo que tienen. Entre ellos se la pasan siempre discutiendo, siempre están divididos. Pero cuando se trata de la supervivencia, ahí es lo único que los une. Bueno, pues listo. Veo que no hay más preguntas. Muchas gracias por la participación de todos. Gracias por vuestro tiempo de escucharme atentamente, por el respeto y el ambiente agradable en el live. Y bueno, seguimos hablando, que estén muy bien, muchas bendiciones, ¿vale? Cualquier cosita que quieran que dé alguna plática o explique alguna cosa, escríbanme en privado, ¿sí? Acuérdense también, por ejemplo, de seguir los contenidos, los subo luego a YouTube. También hago pongo muchas publicaciones en Facebook y refutaciones, si les interesa. Así que nada, que estén muy bien y, como digo, muchas bendiciones.